Mi esposa, que había estado postrada, como un vegetal durante 3 años. De repente fue diagnosticada con un embarazo de 8 semanas. Yo había estado a su lado, inconsciente como estaba, durante todos esos 3 años. Cada día la volteaba, le masajeaba la espalda, la bañaba con cuidado, y le leía los cuentos de hadas que tanto le gustaban. Como si aún viviera en aquel mundo dulce y tierno. Yo no podía creer que en este mundo no existieran los milagros. Creía que los sentimientos tenían peso. Aunque otros se burlaran, dijeran que estaba loco o que era un tonto. No me arrepentía, hasta aquel día, cuando el médico salió con un rostro complicado, sosteniendo en sus manos los resultados del examen. Yo pensé que al fin el milagro había llegado, que ella estaba a punto de despertar. El médico susurró: «Señor Juan, su esposa está embarazada». Me quedé helado, como si me hubiese caído en un pozo de hielo. En estos 3 años nunca la había tocado. Ella estaba inmóvil, ni siquiera abría o cerraba los ojos. ¿Cómo podía su cuerpo estar embarazado? La verdad, cruel como un puñetazo, rompió toda mi perseverancia. Mis oídos zumbaron, mi vista se oscureció, ni siquiera podía mantenerme en pie. Déjeme oírlo otra vez. ¿Quién está embarazada? Mi voz sonaba ronca, inhumana. Su esposa, Lucio, dijo el médico. Golpeé con fuerza la mesa y grité: ¿de qué demonios está bromeando? Ella ha estado en coma 3 años. Es un vegetal. Yo he estado a su lado cada día. Ni siquiera he tocado un dedo suyo. ¿Y me dice que está embarazada? El médico, manteniendo la calma, respondió: entiendo sus emociones, pero los resultados son exactos. El hospital no se hace responsable legal de esto. Solo respondemos por los resultados médicos. Yo quería arrancarlo de la silla, gritando: dígame, ¿quién hizo esto? ¿Quién se aprovechó cuando yo no estaba? El médico ya no respondió. Solo me entregó 2 papeles. Bajé la vista, y las palabras eran como cuchillas cortándome la cara. Me quedé paralizado. Durante 3 años no me aparté de ella ni un instante. La bañaba, la alimentaba, la cuidaba, incluso a las 3 de la madrugada. Si tenía un poco de humedad en el cuerpo, yo la secaba, ella con los ojos cerrados. Yo le leía cuentos, le hablaba, le decía que cuando despertara volveríamos a casa. El rostro me ardía, la garganta se me ahogaba. Era imposible tragar la rabia hirviente. Corrí enloquecido, agarrando a una enfermera que pasaba. ¿Fueron ustedes? ¿Ustedes dejaron entrar a alguien a la habitación? ¿Fueron ustedes los que no cerraron la puerta? La enfermera temblaba de miedo. Volví a la habitación, miré el rostro tranquilo de ella, y con voz temblorosa pregunté: ¿qué te ha pasado? Dímelo. Ella seguía inmóvil, sin saber nada. Me quedé allí, con las manos temblando, la espalda helada, el corazón derrumbándose pedazo a pedazo. Yo la había cuidado 3 años. Y alguien se aprovechó en mi ausencia para hacerle eso. Y yo ni siquiera lo supe. No quería creerlo. Pero el resultado estaba delante. Imposible de negar. Comencé a recordar los 3 años pasados. Desde que entró en la UCI, hasta la sala común. Cada día estuve allí. Cada comida se la di yo. Cada noche me quedé a su lado. Ella no despertaba. No podía resistirse. ¿Cómo podía quedar embarazada? Me obligué a revisar cada detalle. De día había alguien cuidándola. De noche me quedaba yo. Y entre medias se turnaban 2 grupos distintos. Recordé una vez que toda la planta del hospital se quedó sin luz una noche entera. Y también aquel mes en que estuve con fiebre y no pude ir 2 días. ¿Sería entonces cuando ocurrió? Dejé de dormir, revisando las cámaras de vigilancia, los pasillos, la sala de guardia, hasta que encontré un vacío en las grabaciones. 2 meses atrás, entre las 2 y las 4 de la madrugada. La imagen estaba completamente negra. No era un fallo de señal. Había sido borrado. Me gelé como si cayera en un pozo de hielo. Y fui de inmediato a buscar a la jefa de enfermeras. Ella se excusó diciendo que el disco duro se había dañado. No lo creí. La presioné con acento agudo para saber quién lo hizo. Esa noche, la enfermera de guardia cambió el registro de turnos. De repente había un hueco. Decía que el sistema falló, que quizás se filtró. Miré los ojos de la enfermera y vi evasión. Estuve a punto de golpearla. Busqué otra vez al médico. Y él negó con la cabeza. Dijo que esa noche no estuvo presente, preguntándome si no lo recordaba mal. Todos mantenían la calma, rostros sin emociones, pero por dentro yo me estremecía. Empecé a sospechar de todos. Enfermeras, auxiliares, médicos, incluso del personal de limpieza. Empecé a dudar si el mundo estaba loco, o si era yo el que se había vuelto loco. Ellos no decían nada, yo no tenía pruebas, pero sabía que alguien se había aprovechado de ella estando en coma. Tenía miedo de que le pasara algo otra vez. Miedo de que naciera ese niño. No sabía quién era el enemigo. Y aún más temía que un día ella despertara y me obligara a contarle lo que había ocurrido en esos 3 años. ¿Qué debía decirle? Que había sido violada y había quedado embarazada. Mientras yo no me enteraba de nada, había estado junto a ella cada día. Y aún así no pude proteger lo más básico. Me senté frente a su cama. Vi el rastro de lágrimas sin emoción en su rostro. Yo me contuve toda la noche, pero al final brotaron. Y susurré suavemente: lo siento. Ella no respondió. Solo el sonido del respirador.
cada compás como un martillo golpeando mi pecho. Yo aún no había descubierto quién había tocado a Lucio. Cuando el hospital se adelantó. Ese mismo mediodía, después de bañarla, mi teléfono explotó en notificaciones. Una noticia se había difundido como pólvora, encabezando las tendencias, publicada desde la cuenta oficial del hospital. Paciente Lucio, en estado vegetativo durante 3 años. Queda embarazada de manera inesperada. Un caso extremadamente raro en la medicina. La familia ha sido informada. Se tomarán las medidas correspondientes según la ley. Me quedé inmóvil 10 segundos hasta comprender. Habían volcado toda la responsabilidad sobre mí. De inmediato estallaron los comentarios. ¿Ni a su propia esposa perdonó? Ese animal debe ser castigado. 3 años de dedicación. Y ahora todo se convertía en falso amor. En instinto bestial. ¿Eso era amor? No podía sostener el teléfono. Mis manos temblaban. El corazón se me desgarraba con cada cuchillada. Yo no había hecho nada. Pero los medios ya me habían condenado. Videos en directo. Comentarios de supuestos insiders. Ese hombre, durante todo el tiempo que su esposa estuvo vegetal, se quedaba a dormir en la sala. Su conducta es demasiado sospechosa. Fotos, nombre, dirección, todo filtrado. Me convertí en un criminal. En un monstruo perseguido en toda la red. Publiqué comunicados. Presenté expedientes de ingreso, registros de guardia, cámaras de seguridad, incluso mi diario escrito a mano. Nadie lo creyó. Dijeron que falsificaba, que estaba ocultando algo, que todo era un plan previo. No podía vencer al teclado. No podía luchar contra la opinión pública. Mis padres también vieron las noticias. Me llamaron a medianoche, con la voz temblorosa. Hijo, ¿tú lo hiciste? ¿Es cierto lo que dicen? En ese momento enloquecí. Hasta mis propios padres dudaban de mí. No dudamos, solo queremos confirmarlo. Decían que has estado con Lucio 3 años. Pero al final lo único que querían saber era si yo era un animal o no. No sabía si reír o llorar. Sentado en la esquina de la sala, miraba el rostro pálido de mi esposa, su vientre levemente abultado. Todo parecía una broma absurda. Quise romper cosas, arrastrar a cada persona que me insultaba y preguntarles: ¿la han visto acaso? ¿Han visto lo que yo soporté durante 3 años? Pero sabía que nadie escucharía mi explicación. Cuanto más explicara, más parecería culpable. Por primera vez tuve miedo de este mundo. Miedo de la lengua de la gente. Miedo de los teclados. Miedo de la indiferencia. Miedo de que algún día la verdad saliera a la luz. Cuando yo ya estuviera destruido. Me convertí en una rata. Del tipo que aplastan en la calle. Los transeúntes escupían. Me arrojaban basura. Alguien gritó: ¿por qué no te mueres ya? Yo ya no refutaba. No explicaba. Explicar. Nadie lo oía. Refutar. Ya no quedaba humanidad. Casi llegué a creer sus palabras. Esa noche no me atreví a volver a casa. Temía que alguien me atacara de madrugada. Tampoco entraba en supermercados. Alguien me seguía grabando. El pervertido ha aparecido. Al amanecer, fui a una tienda a comprar agua. Y al salir, 4 hombres me cercaron en un callejón. Sin preguntar nada, comenzaron a golpearme. Puñetazos en la cara, rodillazos en el cuerpo, ladrillos arrojados a la nuca. Me defendí como pude. Al final caí al suelo. Solo me cubrí la cabeza para protegerme. Golpeaban y gritaban: ¿tú crees que mereces ser humano? Nadie llamó a la policía. Nadie intervino. Arrastré mi cuerpo ensangrentado de vuelta al hospital. A las 3 de la mañana. Los pasillos eran tan fríos como una morgue. Ella seguía allí, con los ojos cerrados, el rostro sereno como si nada hubiera ocurrido. Pero llevaba en su vientre el hijo de otro. Mientras yo pagaba con vida y muerte por él. Miré su cara, y de pronto surgió un pensamiento. Este mundo quiere que muera. Entonces que así sea. La tomé en brazos, ligera como papel, y caminé directo hacia la azotea. Nadie me detuvo. La puerta del techo estaba sin seguro. La abrí fácilmente. El viento soplaba fuerte, vaciándome el alma. Me paré en el borde. Miré la ciudad oscura. Tragué un sorbo de sangre. La gente dice que soy una bestia. Que debo morir. Está bien, moriré. Alguien me vio y empezó a gritar. Otros llamaron a la policía. Otros grababan. Otros transmitían en directo. Escuché el ruido creciente desde abajo. Alguien gritaba mi nombre. Tranquilo, lo que sea podemos hablarlo. ¿Hablarlo despacio? Yo ya estaba loco. ¿Acaso este mundo me había dado alguna vez la oportunidad de hablarlo despacio? Con la mirada fría, abracé fuerte a mi esposa y caminé hacia la azotea. Pisé el borde, cerré los ojos, sentí mi cuerpo precipitarse, pero no hubo el estallido de huesos que había imaginado. Un piso más alto sobresalía y nos sostuvo. Me levanté forcejeando, dispuesto a volver al borde. Pero en el siguiente instante todo mi cuerpo se estremeció. Una vibración inesperada me detuvo. No era una ilusión. La persona en mis brazos, Lucio, se estremeció. Me incliné, vi que sus párpados temblaban. Y luego, lentamente, se abrieron. Ella despertó. La azotea quedó en silencio absoluto. El viento se congeló. Alguien en la multitud gritó. Ella abrió los ojos. Yo la miraba. Las lágrimas caían sin fin. Mi esposa había despertado, justo cuando yo estaba por derrumbarme. La persona en mis brazos volvía a la vida.
Su mirada aún era difusa. Sus dedos se movieron apenas. Un calor real en mis brazos. En el instante siguiente, rompí a llorar. Lloré como un loco. La multitud se agolpó en segundos. Siguieron aplausos y exclamaciones. De verdad despertó. Dios mío, había estado inmóvil 3 años. Un milagro había ocurrido. En la multitud, algunos lloraban emocionados. Otros alzaban teléfonos para grabar. Unas chicas jóvenes gritaban hacia mí. Increíble. 3 años. Aguantaste 3 años. Los medios se lanzaron. Micrófonos casi golpeando mi boca. Señor, ¿quiere decir algo a todos? ¿Cómo está su esposa ahora? ¿Qué ha vivido usted para soportar todo esto? Yo sollozaba, sacudía la cabeza. No dije nada, solo la abracé con miedo a que volviera a dormirse. Ya no salte, piense en positivo. La vida es larga, ella ha despertado, el futuro les espera. Deje el pasado, todo ha valido la pena. Escuchaba consejos de todas partes. Pero mi corazón seguía frío. 3 años había resistido solo, recibiendo insultos, golpes, difamaciones. Y ahora, de repente, me convertían en un modelo conmovedor. El destino cambiaba más rápido que una página de libro. La gente se conmovía ante el milagro. Pero a mí solo me quedaba una pregunta. ¿Quién destruyó mi matrimonio? El médico dijo, aunque un paciente en estado vegetativo no habla ni se mueve, su audición y sensibilidad permanecen. Pueden escucharle leer junto a la cama, sentir su mano al sostenerlos. ¿Será que ella recuerda quién la dañó? Solté a mi esposa, la miré directo a los ojos. Sus labios temblaron, como si quisiera hablar sin emitir sonido. Me incliné a su oído, con voz suave. ¿Sabes quién te hizo daño? Sus ojos brillaron. La palidez de su rostro se tornó agotamiento y lucha. Lo entendí. Ella entendía. Podía saberlo. Con voz más firme, le dije, no tienes que tener miedo por nadie. No lo dejaré impune. Jamás. Una lágrima rodó por la comisura de su ojo. No supe si era miedo, remordimiento o culpa, pero entendí. Esa expresión lo decía todo. Ella conocía la verdad. Sabía quién era. Todos esperaban una respuesta de mi esposa. Ella me miró, con ojos turbios y cansados. Los labios lívidos, y con esfuerzo pronunció unas palabras. Yo, tampoco recuerdo. Me quedé atónito, a punto de sollozar. Mis rodillas se doblaron. Caí arrodillado y la abracé. No importa, no pienses más. Ya has sufrido demasiado. Mi voz temblaba. No seguí preguntando. La estreché con el pecho desgarrado. Aunque no recordara quién la dañó. Al menos yo estaba libre de esa injusticia. Era como agarrarme al último hilo de vida. La miré fijamente. Diles, ¿acaso yo te toqué? ¿Estos 3 años te hice daño? Sus ojos brillaron. Su rostro difuso, labios temblorosos. Pero no dijo nada. Mi corazón se hundía lentamente, helado como cayendo a un pozo. La multitud gritaba, los médicos corrían. La azotea se volvió caos. Quise levantarme abrazándola. Tiré fuerte de ella. Su bata de hospital se desgarró por un lado. Un clac, un objeto cayó al suelo. Todos lo vieron. Me agaché, mis ojos se contrajeron. El reflejo plateado bajo las luces me cegaba. Fue como un rayo que me atravesó. Mi mano temblaba, mi mirada muerta fija en ese objeto. Mi mente quedó en blanco, incapaz de pensar. ¿Cómo podía tener eso mi esposa? Ella era una paciente, vegetativa. Ella también lo vio. Su rostro se tornó pálido. Abrió la boca sin poder hablar. Lo entendí al instante. Era la prueba que el culpable había dejado. Recogí el envoltorio, lo levanté hacia la multitud y rugí. Bestia inmunda, sal de una vez. La multitud murmuraba. Las cámaras se centraban en mí. Grité como un demente. 3 años cuidándola, sin tocarla jamás. Y tú fuiste tan cruel. Animal, espera. Te voy a despedazar. Mi esposa cerró los ojos. Lágrimas rodaban. Sin pronunciar palabra. El gentío se agitaba. Del asombro pasaron al murmullo. Alguien volvió a alzar la voz. Otra ola de murmullos se extendió. De verdad no es humano. Ni siquiera perdonó a una persona postrada en la cama. Basura, ignorante. Esa era la pista. Tarde o temprano se descubriría al culpable. Miré a mi esposa. Su rostro estaba pálido. No se atrevía a levantar la cabeza. Sus labios temblaban y al final solo logró pronunciar una frase. No lo sé. De verdad no lo sé. Solté una carcajada helada, una risa que se confundía con lágrimas. Te creo, tranquila, llamaré a la policía y lo meteré en la cárcel. Mi esposa intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Casi se desploma. De repente, alguien la sostuvo por detrás. Entre la multitud, una silueta apareció fugazmente, vestido de forma común, su rostro apenas visible entre el humo. Y sus gestos, nada ajenos. Se colocó junto a ella, bloqueando mi visión, y con una mirada como cuchillos dijo: no la presiones más, grítame a mí si quieres. Ella ya ha sufrido bastante. Lo miré fijamente, mi mente como golpeada por un mazo. Tú eres el hermano menor de mi esposa, ¿verdad? Lo había visto antes, el año del accidente automovilístico. Había regresado una vez. Él me fulminó con los ojos, abrazando con frialdad la cintura de mi esposa. Amor, ¿todavía crees en las mentiras de este hombre? Mi esposa se sobresaltó. No digas eso. Pero él, como si hubiera reprimido demasiado.
Alzó la voz con fuerza. Ella lleva a mi hijo. Hemos sido amantes desde hace mucho. Ella me hizo pasar por su hermano menor. Fue como una bofetada en pleno rostro. Mis oídos zumbaron. ¿Que su estado vegetativo también era falso? Claro que falso. Y yo como un imbécil. El hombre, al que mi esposa llamaba hermano, mostró una expresión arrogante, sin esconder nada. Todo el ruido a mi alrededor desapareció de pronto. 3 años jugándome la vida, para acabar cayendo en la trampa de una pareja cruel. Un plan calculado. Comprendí. Si yo no hubiera dicho que llamaría a la policía, él seguiría oculto entre la multitud, disfrutando de mi agonía. La oscuridad me nubló los ojos, la garganta áspera como papel de lija, y apenas logré murmurar. Durante los 3 años que mi esposa estuvo hospitalizada. ¿Cuántas veces viniste? Él alzó el mentón, cada palabra como cuchillo. Ni una sola me faltó. Ella despertó hace mucho, solo que tú no lo sabías. Yo no me moví, ya no escuchaba nada más. Todo se volvió ruido de fondo. Mi esposa bajó la cabeza. Sin decir nada, me acerqué, mirándola directo. Dime, en esos 3 años, ¿hubo un solo segundo en el que te arrepintieras conmigo? La verdad quedó desnuda. Ella ya no lo ocultó más. De repente, se volvió fría, arrogante, con la mirada llena de desprecio. Delante de todos, frente a las cámaras. Hace mucho que ya no te amo. Su voz fue baja, pero cada sílaba se clavó en mi corazón como agujas. La miré, con la garganta seca, incapaz de articular palabra. Unos segundos después, logré preguntar, ¿y esos 3 años? ¿Estabas allí mintiéndome? Ella se encogió de hombros, sin la menor vergüenza. Juan, fuiste tú el ingenuo. Yo nunca te detuve. Las palabras sonaron ligeras, pero la multitud estalló. ¿Era esa la verdad? Crueldad, engaño. ¿Aún podía llamarse humana? Fingir estar en estado vegetativo para mantener un matrimonio. Repugnante. Mi esposa comenzó a asustarse. Retrocediendo, el supuesto hermano avanzó. La rodeó con su brazo. Ella se apoyó en él, mirándome con ojos que quemaban como ácido. Yo estaré con ella. Divorcié de él. Dicho con suavidad, como si declarara la victoria. Me quedé inmóvil, mirándolo. 3 años cuidándola, alimentándola, cambiando sus pañales, hablándole, leyéndole cuentos. Cada parpadeo suyo yo lo creía una señal de esperanza. Pensé que era amor profundo. Y al final, cuando despertó, estaba embarazada de otro y quería abandonarme. La miré con los ojos nublados. Su amante, erguido y satisfecho, dijo con soberbia, lo nuestro es amor verdadero. No como contigo, que ni siquiera pudiste acostarte con ella. La multitud se agitó. Algunos alzaron sus teléfonos para retransmitir. Otros gritaban detrás, llamen a la policía, mátenlo. El engaño matrimonial terminó con él marchándose de manera limpia, rápida. El contrato de divorcio se firmó en un instante. Ni siquiera se mencionó la división de bienes. Ella solo recogió unas pocas prendas. Ni siquiera se llevó los bolsos de lujo. Cuando le entregué el contrato a mi exesposa, ella solo dijo una frase. ¿Eres realmente cruel? ¿Cruel? ¿Acaso no era ella la despiadada? Se sobresaltó, no dijo nada más y se dio la vuelta. Yo no la detuve. 3 años sumido en la obsesión. Al final solo fue una farsa meticulosamente planeada. Así que, si la obra ya terminó, que no quede ni un cabello. Cuando la puerta se cerró, solté un suspiro. De pronto, estallé en risa, una risa fuerte, tanto que me dolió el abdomen. Todos pensaban, yo era el desdichado mal interpretado por el mundo entero. Traicionado por el amor, destrozado por los rumores, empujado por el destino a un callejón sin salida. Pero nadie sabía, yo era el verdadero director de esta obra. Ja, ja, ja. Todo comenzó un año atrás. Ya sabía que ella no era un vegetal. Cuando fue hospitalizada, yo la vigilaba cada noche. Una vez, a las 2 de la madrugada, creyendo que nadie la veía, se levantó de la cama para ir al baño. Yo estaba fuera de la puerta, escuchando cómo incluso tiraba de la cadena. Demasiada impaciencia, demasiada arrogancia. No la confronté en ese momento. Simplemente compré unas microcámaras y las instalé en la habitación. No pasó mucho hasta que grabé a mi esposa con ese hermano menor. De día fingía estar postrada. De noche aún tenía fuerzas para caminar. No me enfadé, no llamé a la policía, no la expuse, solo sonreía mientras la alimentaba. La limpiaba, le contaba historias, esperando a ver cuánto resistiría en su papel. Quien me llamó estúpido no entendía lo que significa, despacio pero seguro. Yo no tenía prisa, solo esperaba a que dejara escapar un descuido. Esperaba escuchar cómo tramaban su plan. Charlaban animados en la habitación. Aguanta un poco más, él no resistirá mucho. Cuando sufra un accidente o se derrumbe mentalmente, la herencia será nuestra, y yo te llevaré conmigo. Ella respondía, solo temo que aguante demasiado. Ya no soporto más. Él reía, ¿y si tienes un hijo? Eso lo enloquecería de inmediato. Mi esposa no se negó, incluso lo besó. Yo, tras la cámara, observaba su sonrisa como cuchillas heladas. No era de extrañar que estuvieran tan ansiosos. Para salvar a mi esposa, vendí la casa, el coche, junto con mis ahorros, sumando cientos de miles.
Yo ya no era el marido, en su plan, sino la presa, el cajero automático, el hombre al que pensaban encerrar en un manicomio. Yo no los delaté, tampoco hable con acento agudo con nadie. Me hice el ingenuo, el doliente, el mártir dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Incluso me convertí en el director de su obra. Estudié la ley, modifiqué mi testamento, cerré el acceso a las cuentas, congelé los bienes comunes, todo solo a mi nombre, especificando, si no moría de forma natural, nadie heredaría nada. Construí mi imagen en las redes, dejando que la prensa lo registrara. 3 años de perseverancia y cuidados. Sabía que querían explotarme por dinero, así que me convertí en un símbolo moral. Por último, contraté un seguro de accidentes millonario a nombre de mi esposa. Ella pensaba que actuaba, pero en realidad era la marioneta de mi guión. Este matrimonio, ella no lo perdió por infidelidad, sino porque siempre creyó que yo aún la amaba. No me sorprendió enterarme de su embarazo, pues yo mismo había manipulado sus pertenencias y las de su amante. Incluso llevé al médico de mi parte, asegurándome de que él conociera el resultado. Y entonces, el cielo se vino abajo. Pero esto, aún no ha terminado. Cuando la verdad estalló, las plataformas crearon secciones especiales. Las tendencias se mantuvieron 3 días seguidos. La esposa en estado vegetativo destroza a su marido infiel. 3 años de injusticia. El marido desgraciado contraataca en vivo. Comentarios en llamas. Quienes antes me insultaban de bestia, ahora me llamaban el dios de la guerra lúcido. Incluso hubo gente que inició una colecta para que yo recibiera tratamiento psicológico. Enviaban de a decenas, de a cientos. Incluso alguien dejó un comentario. Espero que encuentres a alguien mejor. Asentí y di las gracias. Recibí el dinero completo, no por avaricia, sino porque sentía que esa gente me debía una disculpa. Y al fin ya no tenía que esforzarme por dar más explicaciones. Al día siguiente, cuando mi exesposa se mudó, unos paparazzi captaron a ella y a aquel hombre, los dos enredados frente a un hotel. En las fotos, sonreía radiante, como si nunca hubiera pasado por ninguna tormenta. Los comentarios aparecieron más rápido que un rayo. Con solo ver su cara ya me da rabia. Basura y té verde, nacidos para estar juntos. Una pareja de ratas. Un adúltero y una coqueta. Yo no presté atención. ¿Qué tenía que ver conmigo? Yo ya había muerto en esas mentiras de antes. Solo me senté en la sala. Apagué la televisión. Puse el teléfono en silencio. Abrí una botella de vino añejo. Y contemplé la calma de la noche tras la ventana. Ese sorbo de vino, al fin, ya no supo amargo. Miré la casa vacía, y de pronto recordé los días cuando ella recién se convirtió en mi esposa. Yo la alimentaba, le contaba historias, pensando aún que un día abriría los ojos. Ahora que ella ha abierto los ojos, yo también he despertado. 3 años no bastaron para retener a una persona, pero sí para salvarme a mí mismo. Aparte de ellos, aún quedaba alguien más que debía pagar. Detecté irregularidades en el hospital. Al revisar las cámaras internas, los expedientes, incluso los informes médicos mostraban signos de manipulación. Todo apuntaba a una persona, el subdirector del departamento de neurología, José. Recordé que había sido el médico, especialmente dedicado, cuando mi esposa fue ingresada. Al seguirle la pista, descubrí que no era un doctor común. Cuando Lucio entró en la UCI, él fue el primero en sugerir restringir las visitas, diciendo que era para estabilizar las emociones. Después, en múltiples revisiones periódicas, él mismo las realizaba directamente, evitando a las enfermeras. La mayoría de los reportes sobre el estado físico y la conciencia habían sido escritos por él. De repente entendí por qué mi esposa podía fingir en la sala de hospital durante 3 años sin ser descubierta. Porque había alguien que la encubría, de forma voluntaria y activa. Publiqué este hallazgo en una cuenta secundaria. Sin emociones, solo hechos. En pocas horas, las redes explotaron. La gente rastreó sus comentarios, sus cuentas personales, e incluso un audio que ella, borracha, había enviado una vez. Solo estoy herida, no es que no ame. El devoto acabó convirtiéndose en cómplice de la farsa. Lo irónico fue que antes había escuchado una discusión en plena noche. Él lloraba mientras reprochaba a Lucio. Dijiste que solo era una herramienta. ¿Por qué te acostaste con él? Resultó que el subdirector siempre creyó que Lucio y el hermanito eran un simple juego, y que él era el único digno de confianza. Pero al final, el embarazado no fue el subdirector. El compañero tampoco fue él. Y la sinceridad, mucho menos. Solo solté una risa helada. Ese tipo merecía beber un sorbo de veneno dulce, y luego ser arrojado al abismo. Al tercer día tras el estallido de la opinión pública, el hospital emitió un comunicado. El Dr. Lack había violado gravemente la ética profesional. Fue despedido de inmediato, acompañado de un anuncio de rectitud. Debajo, una lluvia de me gusta. Pedí comida, y cené con gran apetito. En la televisión, las noticias se sucedían. El Dr. Lack, bajo fuerte presión pública, se presume inestable mentalmente. ECHE con acento agudo un vistazo. Ya sin sentir nada. El
devoto, no es que no tuviera otra elección, sino que se arrodilló por voluntad propia. Al final, no encubría a nadie, sino que ocultaba el sueño roto de sí mismo. Un sueño quebrado que ya no podía despertar. Y no había a quien culpar. Apagué la computadora, apagué la luz y me fui a dormir. La noche estaba oscura, pero dormí profundamente. Las tendencias bajaron, la opinión se calmó, y el viento también se aquietó. La parejita miserable, sus buenos días también se estaban acabando. Yo siempre he sido quien explotaba cada prueba. Subí el vídeo, mi corazón sereno, mis manos sin temblar. La microcámara había grabado con claridad. Ella en la cama del hospital, con la ropa abierta. Ese hermanito actuando lascivamente. Y ella diciendo, date prisa, de día tengo que fingir dormir. Cada palabra era como un cuchillo en la cara de quienes alguna vez la defendieron. Lo envié de forma anónima a varias agencias de prensa. Ya tenía incluso el título pensado. La esposa en estado vegetativo. Mantenía relaciones a escondidas en la sala de hospital. En menos de media hora, las redes explotaron. Los comentarios como marea, cubriendo el cielo. Exactamente igual que cuando yo fui arrasado por la prensa digital. Pero esta vez no era yo. Eran ellos. Mi exesposa enloqueció. Gritaba que había sido grabada ilegalmente. Que era una calumnia. ¿Quién iba a creerlo? Hasta las pestañas habían quedado registradas con nitidez. Incluso se la oía jadear. Él es mejor que mi marido. Muchos internautas se desplomaron frente al teclado. El hospital, en un intento desesperado de salvar su imagen, emitió un comunicado esa misma noche. Decía que el sistema de cámaras había fallado, que hubo negligencia en la gestión, y pedían disculpas a los pacientes. Pero ya era demasiado tarde. Los internautas no perdonaron, la prensa no soltó el caso, y las noticias estallaban una tras otra. Ellos eran como camarones vivos en una sartén caliente, saltando por todas partes, echándose la culpa mutuamente. Yo solo me quedé sentado observando, sin apresurarme a intervenir, dejando que se destrozaran entre ellos. Hasta el hueso, hasta sangrar. El hermanito de ella fue el primero en caer. Despedido de la empresa. Motivo: grave violación de la ética profesional. Alguien reconoció el complejo donde vivía. Fueron a su puerta y le escupieron en la cara. Lo golpearon hasta dejarle el rostro amoratado. Subió a tendencias. Incluso su esposa tuvo que salir a declarar. Mi marido me fue infiel. Lo lamento por mis hijos. Me divorciaré. La situación de mi exesposa fue aún peor. La empresa la echó sin miramientos. Ni siquiera le respondieron los correos. El casero le tiró las maletas a la calle. No me arruines más. Su teléfono sonaba sin que nadie contestara. Sus propios padres ni siquiera le abrían el WeChat. Yo sabía que su madre era alguien que cuidaba mucho las apariencias. Con una hija que había hecho semejante cosa, ¿cómo iba a volver a bailar en la plaza pública? Me senté en el balcón. La cortina corrida a medias. El sol iluminaba el cubo de pollo frito en mis manos. Crujiente, humeante de aceite, mientras deslizaba el móvil, viendo cómo ella, de protagonista en lo alto, caía hasta convertirse en objeto de desprecio. Mordí un muslo de pollo. ¡Qué rico! Sonreí, y volví a mirar ese vídeo una vez más, como si disfrutara de una comedia negra. Ese rostro frágil y enfermo que yo había amado. Ahora no era más que engaño y codicia. Ella no perdió por infiel, sino por demasiado confiada, demasiado estúpida. No debió pensar que yo sería siempre el tonto sentado junto a la cama contándole cuentos. Tampoco debió olvidar que quien te ama puede ser tu enemigo más cruel. Unas semanas después, recibí de pronto una llamada desconocida. Contesté, la voz al otro lado. Fría, mecánica. ¿Señor Juan? Somos la policía. Respecto al accidente automovilístico de Lucio. Le pedimos su cooperación. No dije nada. Solo escuché. El hombre que iba con ella, en un viaje a Natsan, cayó por un barranco. Los frenos fallaron. Se precipitó entre las montañas. Explotó, se incendió y quedó en cenizas. En el lugar solo hallaron 2 esqueletos fragmentados. La identidad confirmada por ADN. Asentí. Por supuesto que cooperaré. Y colgué. No me sorprendí. No sentí dolor. Solo permanecí largo rato en el balcón. Publiqué un estado en Facebook. La impermanencia del mundo. Lo envié. Y lancé el teléfono de nuevo al sofá. La policía vino pronto. Todo conforme al procedimiento. Me mostré cooperativo. HABLE con acento agudo con calma. Firmé el acta letra por letra. Respondí sin equivocarme. El agente dijo, usted está bastante tranquilo. Yo sonreí, sin contestar, y se marcharon rápido. Luego fue la compañía de seguros. El beneficiario del seguro de accidentes era yo. Solo podían dirigirse a mí. Acepté la cuantiosa indemnización. Y después me mudé al extranjero. Unos días de Navidad en paz. Como si al fin esta ridícula tragicomedia hubiese bajado el telón. Seguía comprando verduras, sacando al perro, leyendo las noticias, como si todo hubiera quedado atrás. Hasta que un día, vi un nombre familiar en las noticias. El ex subdirector José había sido detenido por la policía, relacionado con la manipulación intencionada del sistema de frenos, provocando muertes. Fue puesto en prisión preventiva. Ese
Devoto, ya no la mía, sino que mordía de vuelta. El comunicado policial lo decía claramente. Antes del accidente, había desmontado en secreto el conducto de frenos, con técnica sofisticada, alterando los datos del sistema, ocultando a propósito las alertas de fallo. No demasiado inteligente, pero sí lo bastante cruel. Leí esas líneas largo rato, sin expresión, solo con satisfacción. Este final era aún más hermoso de lo que imaginé. Ella veía a todos como tontos. Incluso a un perro lo consideraba herramienta a sus órdenes. Pero olvidó que cuando un perro muerde, también duele. Publiqué de forma anónima en la red, anotando la ruta, los lugares visitados, sabiendo que ese, devoto, José estaba mirando. También sabía que él me perseguiría. Pero lo que haría después, ya no estaba bajo mi control. No lo eduque con acento agudo. Tampoco puse las manos encima. Solo le di una salida. Como encender sin querer una llama. ¿A dónde llegara el fuego? Cuánto ardiera. Ya no tenía nada que ver conmigo. No me interesaba lo que siguiera después. Cambié de número de teléfono. Cerré mis cuentas en redes sociales. Alquilé una casita en medio del bosque. Cultivé verduras. Preparé té. Y viví despacio. Día tras día. Alguien dijo que ese final era demasiado cruel. Pero yo lo sentí suficiente. La vida era el camino que ella misma eligió. El amor fue lo que ella misma destruyó. Yo no perdí, simplemente dejé de amar. Al día siguiente, hojeando en internet, vi una publicación, anónima en un foro, que revelaba que, antes del incidente, ellos habían discutido en la puerta del supermercado del pueblo. Ella, furiosa, él, arrojando su teléfono. Un transeúnte escuchó al chico gritar: «Más tarde o más temprano vas a matarme». Me quedé helado. Lástima que el vídeo solo mostraba desde atrás, sin ver bien sus rostros. El final del texto solo decía una frase: «No murieron de manera limpia». No di «me gusta». Tampoco respondí. Solo me levanté y entré en la habitación. Abrí un cajón y saqué una foto amarillenta. Ella llevaba el vestido blanco de aquel verano en la playa. Reía como una niña, con los ojos brillantes, las cejas arqueadas. Yo estaba detrás, mirándola. En aquel entonces, ella aún no me había traicionado. Nos amábamos de verdad. Encendí una cerilla, y dejé que la foto se quemara poco a poco. La llama alcanzó su rostro, hasta consumir toda la fotografía. Las cenizas quedaron enroscadas en el cenicero, irreconocibles. Me dejé caer en el sofá y cerré los ojos. Esta vez, yo gané. Gané por completo. Gané limpiamente. Pero también sabía que había cosas imposibles de recuperar. Como esos 3 años que pasaron. Las noches en que le contaba historias. Como yo mismo creyendo en el amor. El viento volvió a levantarse. Y escuché a alguien cantar fuera de la ventana. No entendía bien la letra. Pero la melodía era suave. Ya no me importaba cómo habían terminado al final. Si entre lucha, arrepentimiento o rencor, ya no tenía importancia. Porque en esta partida, desde el día en que ellos y el que me traicionó empezaron, ya estaban perdidos. Solo caminaban por un camino que estaba trazado desde el principio.